Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 971. Llegada a la divinidad arcaica, Lo Ulan Fen se sintió aliviado. Estaré esperando su respuesta entonces, señor Su. De repente, una voz vino del vacío. Señor Su. Una mujer con una figura corporal atractiva salió lentamente del vacío. Llevaba un vestido negro que revoloteaba como si estuviera vivo. Era obvio que no era una prenda ordinaria. Tenía que ser un tesoro con poder divino. Finalmente pude conocerlo, señor Su. Acabo de escuchar que acabas de regresar de la corte celestial y estás a punto de viajar una vez más. Me pregunto si estarías interesado en explorar la torre espacial de la familia Phil, dijo la hermosa mujer con un tono suave. La expresión de Lo Ulan Fen cambió ligeramente después de verla. Dijo solemnemente. La torre espacial ya no es lo que solía ser, ¿verdad? Todas las bestias del interior han sido domesticadas. Ni siquiera los jóvenes de tu propia familia pueden obtener nada entrenándose allí. No hay peligro que encontrar mientras deambulan por el lugar, por lo que su potencial permanece inactivo. Te equivocas. La mujer miró a Lo Ulan Fen a los ojos sin pestañear. Hay miles de millones de bestias en la torre espacial. ¿Cómo puede mi familia domarlos a todos? Solo hemos desplegado algunos centinelas, para evitar que nuestros descendientes perezcan. Además, Alyssa Phil, nacida hace 700 años, no significa nada para la familia Lo Ulan Fen. La expresión del señor Fen cambió ligeramente una vez más. Alyssa era el genio más distinguido de la familia Phil, como no había habido en los últimos 1000 años, y ya había alcanzado el estado ascendente. Ella podría convertirse en un señor celestial algún día. Señor Su, la familia Phil te invita sinceramente a ser un huésped de nuestra familia. No necesitas hacer nada aparte de aceptar el título. Recibirá los privilegios de un huésped de nivel 1. Declaró la mujer. La cara de Lo Ulan Fen se volvió fría después de decir eso. Su Ping se sorprendió un poco. No esperaba ser tan popular. Esos dos mayores eran ascendentes, pero habían viajado un largo camino para extender cortésmente una invitación. Su Ping los rechazó indirectamente. Necesito unos días para considerar esto. Lo Ulan Fen inmediatamente le dijo a Su Ping. Señor Su Ping, la familia Lo Ulan puede darte todo lo que la familia Phil pueda. También haré que le envíen el material que necesita de inmediato. Su Ping asintió y los saludó. Luego, volvió a la tienda. Lo Ulan Fen se sintió aliviado al ver que Su Ping aceptaba los materiales. Incluso si este último no aceptaba su invitación al final, todavía le debería un favor por el material. Según sus fuentes, el joven había llegado al rango de señor divino en solo 3 años después de ganar el campeonato, y solo era un guerrero del estado estelar. Se dijo que el Señor Supremo le había prohibido dejar la corte celestial hasta que fuera capaz de vencer al guerrero en el 10º lugar del rango del señor divino. El hecho de que Su Ping había regresado era un indicador de que ya lo había logrado. Fue realmente aterrador. No habría ido allí y actuado obsequiosamente si Su Ping fuera simplemente el mejor cultivador del estado destino del universo. Después de todo, siendo él mismo un experto en el estado ascendente, no tenía necesidad de apaciguar a nadie, excepto a los celestiales. Sin embargo, su familia lo envió de inmediato después de enterarse de la noticia. Alcanzar los 10 primeros del rango de señor divino, sin dejar de ser un cultivador de Star State, fue aún más terrible que convertirse en campeón del universo en su rango. Era prácticamente un hecho que Su Ping se convertiría en un señor celestial en el momento en que alcanzara el estado ascendente. Con un poco de suerte, habría otro experto en el estado celestial en el universo decenas de miles de años después. El enorme potencial del tipo fue la razón por la que la familia Lo Ulan estaba dispuesta a invertir en él. Tomar medidas mientras Su Ping aún estaba débil traería grandes beneficios. La mujer cercana frunció el ceño levemente cuando Su Ping se dio la vuelta y se fue. Pero luego, recordó los secretos que había descubierto y consideró comprensible su actitud desdeñosa ante Ascendance. Después de todo, sería mucho más fuerte que ellos una vez que alcanzara el estado ascendente. La familia Lo Ulan tiene un material que necesita. Me pregunto si se sentirá atraído por eso, pensó la mujer. Tenía una sensación de presentimiento. La torre espacial no parecía lo suficientemente intrigante. Después de todo, Su Ping había obtenido muchos recursos de su maestro. La torre espacial no era un lugar de entrenamiento que necesitaría. Wosh. 2 ascendentes más aparecieron cuando Su Ping regresó a su tienda. Ambos se sorprendieron al ver a Lo Ulan Fen y a la mujer de la familia Phil.
Parece que mucha gente sabe que ha vuelto, dijo la mujer de la familia Phil con una mueca. Su pin desafiando el rango de señor divino nunca se hizo público, demasiadas personas le habían estado prestando atención, dado su renombre debido a que ganó el concurso de genios del universo 3 años antes. El Elderian tampoco lo mantuvo en secreto. Por eso muchas organizaciones se enteraron del trato entre Supin y Shenwan. Sabiendo esto, todos se sorprendieron al ver que Supin había regresado de la corte celestial. O Shenwan había hecho una excepción con él, o realmente había cumplido con las condiciones. La segunda posibilidad era mucho más probable que fuera el caso. Anuncios de Put Future. Después de todo, los celestiales rara vez se retractarían de su palabra. Estaba predestinado. Podría enfrentarse cara a cara contra Star-Lords mientras estaba en el estado de las estrellas, cuando condensó un mundo pequeño mientras aún estaba en el estado del destino. Simplemente no esperaba que solo le tomaría 3 años vencer a los genios en el rango de señor divino, comentó un nuevo visitante con sentimientos encontrados. Pensaba muy bien en Supin. Su familia lo había designado para extender una invitación a Supin. Por favor, informe que la familia Mian espera conocer al señor Su, dijo un anciano delgado a Yunmu de manera cortés. Yunmu negó con la cabeza y dijo, señor Su me acaba de decir telepáticamente que entrenará en reclusión durante unos días y no conocerá a nadie mientras tanto. Estaba bastante sorprendida, tenía problemas para encontrar más palabras además de su respuesta estándar, ya que no esperaba que muchos ascendentes visitaran a Supin. Sabía que él era uno de los mejores genios de toda la humanidad, pero aún no había desarrollado todo su potencial. Demasiados genios humanos en la historia habían muerto jóvenes. ¿Entrenar en reclusión? Ligeramente aturdido, el anciano dijo con impotencia. Hace tiempo que escuché que el señor Su es un cultivador trabajador. Ahora he sido testigo del hecho. Otro musculoso experto en ascendente sonrió casualmente y simplemente esperó a Supin, como una forma de mostrar su sinceridad. Esos expertos flotaban en el aire. Las personas que esperaban en la fila estaban tan asombradas que ni siquiera se atrevían a respirar. A pesar de que los ascendentes estaban restringiendo sus auras, su presión natural aún los aterrorizaba, haciéndolos sentir que habían visto dioses. ¿La familia Loulan? ¿La familia Phil? Escuché que hay una familia Loulan que tiene muchos expertos y negocios de ascendante state en varias zonas estelares. Muchos juegos y programas populares también son producidos por ellos. Es una familia rica y poderosa. Alguien susurró en la multitud. Vivían en una era espacial. Los Loulan estaban lejos de su alcance, pero la gente sabía un par de cosas sobre ellos por internet. El poder que la familia mostraba en la superficie ya era lo suficientemente impactante para ellos. Muchos científicos de la familia eran figuras recurrentes en los libros de texto de muchos planetas. ¿Estaba el visitante relacionado con esa aterradora familia? A nivel del suelo, tanto el joven de blanco como su tío estaban aterrorizados por la llegada de esos expertos. El tío Wei en particular, tembló y murmuró. Todos son ascendientes. El joven a su lado entrecerró los ojos y preguntó en estado de shock. ¿No son Star-Lords? No, los Star-Lords no exudan tal aura, dijo el musculoso pariente con voz temblorosa. El joven se quedó estupefacto. Dentro de la tienda, Supin detectó las auras de 2 ascendentes más después de cerrar la puerta. Estaba seguro de que venían con el propósito de extender una invitación también. Joanna miró a Supin y dijo, eres bastante popular en este momento. Supin asintió. Un hombre tan guapo como yo seguramente se volverá popular. Joanna puso los ojos en blanco, pero Tan Ruyan dijo en voz baja. ¿Qué tan fuertes son? Siento que son tan inaccesibles como la hermana Green. Todos ellos son ascendentes, respondió Supin. Tan Ruyan estaba aturdido por su respuesta. Su boca estaba ligeramente abierta, demasiado sorprendida para decir algo. Ya no era una niña ignorante. Ella estaba al tanto de la jerarquía de cultivo en la Federación y sabía que los expertos del estado ascendente estaban en la cima de la pirámide. Por encima de ellos estaban los celestiales que gobernaban el universo. Después de ver lo sorprendido que estaba Tan Ruyan, Supin se burló de ella. Trabaja más duro. También tienes la oportunidad de ascender al estado ascendente. No hay necesidad de envidiarlos. Con los ojos brillantes, un esperanzado Tan Ruyan preguntó. ¿En serio? Solo trabaja duro, dijo Supin con una sonrisa. Joanna vio los ojos de Tan Ruyan llenos de anhelo y emoción, por lo que agregó con indiferencia. No se puede hacer nada solo con trabajo duro. El talento importa. Tan Ruyan frunció los labios y dijo, ¿estás insinuando que no tengo el talento suficiente? ¿Fui demasiado sutil?
Tan Ruyan se sintió molesta después de un comentario tan directo, pero rápidamente se recuperó. Era evidente que Su Ping estaba tratando de consolarla. De hecho, era cierto. No todo se puede obtener con solo trabajo duro. Su Ping dejó el tema. Simplemente les pidió que se prepararan para el viaje a la divinidad arcaica. Anuncios de Put Future. ¿Estás planeando que tu yo original haga el viaje? Su Ping le dijo a Joanna. Joanna dudó por un momento, pero luego negó con la cabeza. No. Mi yo original está en otra parte. No es tan fácil para mí mudarme. También voy a la divinidad arcaica para entrenar mi reencarnación. Me convertiré en un dios verdadero una vez que esté completamente fusionado con mi ser original. ¿Yo original? ¿Tienes un yo original? Exclamó Tan Ruyan. Esto era nuevo para ella. Green Lady dijo con una sonrisa. Cada ascendente puede desarrollar una reencarnación. No es raro. Después de recuperarse de la conmoción, Tan Ruyan hizo una mueca y dijo. Por así decirlo, soy el único débil en esta tienda que no tiene antecedentes poderosos. ¿Te acabas de dar cuenta de esto? Los otros tres la miraron con sorpresa en sus ojos. Tan Ruyan. ... Una vez que fueron a prepararse, Su Ping fue y limpió su almacenamiento para prepararse también. Condujo a las dos chicas al vestíbulo y convocó al panel de entrenamiento que no podían ver. Los planos superiores se enumeraron en la parte superior. No había muchos de ellos. Su Ping vio que la divinidad arcaica estaba en el 5º lugar. Junto al título estaba la descripción del sitio de cultivo. Era un pedazo de tierra nacido en el caos, habitado por dioses, que florecieron allí y desarrollaron el lugar sin parar. Era el hogar de todos los dioses. Tarifa del boleto. 9,000. Confirma tu entrada. Confirmo. Empleados destacados detectados. ¿Desea aplicar sus privilegios ganados? Sí. Un agujero negro parecido a un vórtice apareció poco después, envolviendo y absorbiendo a Su Ping, Joanna y Tan Ruyan. La dama verde cercana vio que esto sucedería. Siempre había tenido curiosidad acerca de cómo Su Ping llevaría a Joanna a la divinidad arcaica. Ella no esperaba ver que se teletransportarían directamente desde la tienda. Esta tienda. Green Lady de repente se sintió aterrorizada. Tal poder de teletransportación no era algo que Su Ping pudiera reunir. Su Ping no autorizó todas las habitaciones de la tienda, por lo que había algunas a las que aún no podía ingresar. Sus sentidos también fueron suprimidos en la tienda, lo que indicaba que un ser aterrador estaba escondido en algún lugar dentro de la tienda. La luz del sol seca y cálida brillaba. Su Ping tenía una sensación acogedora y cómoda. Lo único que lo hizo sentir un poco raro fue que su cuerpo era docenas de veces más pesado. Afortunadamente, era muy fuerte y pronto pudo superar tal dificultad. Su Ping abrió los ojos y vio un mundo dorado ante él. El cielo arriba era vasto y sin nubes. 9 soles brillantes brillaban en el cielo. Para asombro de Su Ping, esos 9 soles parecían moverse lentamente. Se estaban moviendo a una velocidad visible. Sin embargo, se estaban moviendo en diferentes direcciones. Fue un desplazamiento de ida y vuelta, como si estuvieran vivos. Frente a Su Ping había una magnífica montaña llena de árboles. Incluso había un templo allí. Joanna, que estaba cerca, dijo aturdida. ¿Es esta, la divinidad arcaica? La niña estaba absorbiendo todas las cosas que podía ver y las lágrimas brotaban. ¿Por qué estás llorando? Su Ping estaba aturdida por su reacción. Joanna se secó las comisuras de los ojos. No era tan indiferente como en la tienda de Su Ping. Su yo actual estaba siendo mucho más emocional. Ella negó con la cabeza y dijo, no lo sé. Siento que este lugar parece familiar. Su Ping se dio cuenta de que se sentía extrañamente nostálgica desde que había regresado a casa. El poder divino en este lugar es muy intenso. Joanna miró a su alrededor y se contuvo gradualmente. Observó el entorno con atención. Este lugar se siente como la divinidad arcaica. ¿Pero por qué hay 9 soles? Recuerdo que 6 de los 9 soles fueron destruidos en la guerra hace mucho tiempo. Capítulo 972. Dios de alto rango. 6 de los 9 soles fueron destruidos. Tanto Su Ping como Tan Ruyan quedaron atónitos por el comentario de Joanna. ¿Qué tipo de batalla brutal podría haber destrozado algunos de los soles en el cielo? Su Ping aprendió de su maestro que la divinidad arcaica estaba rota, y que el campo de batalla donde había sido probado en el reino misterioso del mar divino fue una vez parte de él. El entierro del semidios también era un pedazo de tierra de la tierra de los dioses. Todo indicaba que en el pasado se había producido una guerra sin precedentes. ¿Podría ser que la divinidad arcaica haya sido restaurada a su antigua gloria después de tanto tiempo? Preguntó Su Ping confundido.
Aún algo aturdida, Joanna miró a Supin con un brillo deslumbrante en sus ojos. Ella dijo: sí, tiene que ser eso. Los dioses superiores deben haber restaurado el reino. Esa es la única explicación para los soles adicionales. Deben haber recreado los 6 soles. Supin asintió. Parecía ser la única explicación. ¿Qué pasó aquí? ¿Contra qué lucharon los dioses? Preguntó Supin con curiosidad. Ese era un antiguo secreto. Incluso los expertos celestiales no sabían nada al respecto, ya que no conocían toda la situación. Mientras miraba los 9 soles en el cielo, Joanna buscó en sus recuerdos y respondió: es una larga historia. Acababa de embarcarme en mi camino de cultivación cuando estalló la impactante guerra. Sin embargo, los mayores de mi familia me dijeron que los cielos estaban tratando de destruir a los dioses. Luchamos para resistir. ¿Los cielos? Supin y Tan Ruyan estaban igualmente confundidos. Tan Ruyan preguntó confundido: ¿el cielo, quieres decir? Joanna miró a Tan Ruyan y luego miró a Supin. Luego dijo: no fue un cielo el que atacó el reino de los dioses, sino muchos de ellos. Escuché que solo estaban siguiendo órdenes. Supin también había escuchado historias de los cielos de los cuervos dorados. Sabía que eran criaturas nacidas en el antiguo caos, y sin duda estaban en niveles más altos en comparación con los celestiales. Según Joanna, ¿había más de un cielo? ¿Incluso los cielos tienen que recibir órdenes de alguien? ¿Qué puede ser esa criatura? Supin no pudo evitar preguntar. Joanna sacudió levemente la cabeza. No sé. Era demasiado débil para aprender en ese entonces, y todavía lo soy. Ni siquiera me he convertido en un dios superior todavía. Mi nivel era demasiado bajo para estar al tanto de esos secretos. Había frustración en sus ojos, pero pronto fue reemplazada por esperanza y determinación. Nunca había sido una persona que se rendiría o admitiría la derrota. Tan Ruyan no tenía idea de lo que estaban hablando, pero no preguntó, sabiendo que aún no estaba calificada para aprender más. Solo sentía un fuerte impulso de volverse más fuerte y alcanzar a Supin para poder hablar con ellos como iguales. Si los cielos están por encima del estado celestial y hay seres más aterradores por encima de ellos, todavía soy demasiado débil en comparación. Primero tengo que llegar al estado ascendente antes de comenzar a investigarlos, pensó Supin. De hecho, había crecido a gran velocidad, pero aún deseaba poder ir más rápido. Quería saberlo todo y descubrir por qué los mundos brillantes del ayuno habían caído. Está bien, no nos adelantemos. Estamos aquí para entrenar. Supin se recompuso y les dijo a las 2 chicas: no necesitan preocuparse por su seguridad mientras exploran el lugar. No hay nada que pueda matarte. Incluso si mueres, aún podría revertir el tiempo y traerte de vuelta a la vida. Entonces, siéntase libre de hacer todo lo posible. Es su privilegio de empleado. No desperdicies la oportunidad. Tan Ruyan se sorprendió. ¿Tiempo inverso? Puedes traernos de vuelta a la vida. Eso es correcto. Joanna, por otro lado, se mantuvo tranquila. Ella había sido testigo de la habilidad de Supin, o más bien, la habilidad otorgada por el ser aterrador que protegía a Supin, en el entierro del semidios. Ella estaba calificada para disfrutar del mismo privilegio. Me gustaría revisar el reino de los dioses y explorar la ciudad del emperador dios, dijo Joanna. Me convertiré en un verdadero inmortal si podemos encontrar a los dioses ancestrales y obtener la calificación para poder grabar el monumento ancestral. Ese fue su verdadero propósito para venir a la divinidad arcaica. Quería encontrar el monumento ancestral perdido hace mucho tiempo. ¿El monumento ancestral? Preguntó Supin con curiosidad. Exactamente. Ese es el mayor tesoro de mi clan. Puedes convertirte en un verdadero dios una vez que grabes un hilo de tu vitalidad. Además, si continúas cultivándote, puedes crecer más tarde y convertirte en un dios ancestral, una entidad lo suficientemente fuerte como para enfrentar los cielos. ¿Es ese artículo tan asombroso? Supin estaba bastante sorprendido. Green Lady era una superpíldora. Cualquier experto en el estado ascendente podría convertirse en un rey deidad si se la comieran, o incluso en un experto en el estado celestial. Anuncios de Put Future. Simplemente grabar tu vitalidad en un monumento puede convertirte en un verdadero dios. Supin de repente sintió que los dioses verdaderos eran cualquier cosa menos extraordinarios. ¿Estos mundos deben haber sido espléndidos en el pasado? Supin solo pudo suspirar. Tal tesoro divino era un indicador de los innumerables celestiales y, en general, los miembros fuertes estaban en el clan. Sin embargo, sus casas ya se habían derrumbado. Ni siquiera la Federación había podido encontrar la entrada a la divinidad arcaica todavía.
Solo podía confiar en el sistema para acceder al lugar. Una vez más, Supin quedó asombrado por el poder del sistema. Solo los dioses de las reglas pueden usar el monumento ancestral. Todavía estás demasiado débil en este momento. Tal vez puedas pedirle a tu patrocinador que te ayude a encontrar una oportunidad cuando alcances el nivel de mi yo original, dijo Johanna a Supin. No estaba preocupada en absoluto por el futuro de Supin. Teniendo en cuenta el respaldo aterrador que tenía Supin, su futuro probablemente había sido planeado mucho antes. Bueno. Supin asintió emocionado. Podría encontrar el tesoro, incluso si tuviera que poner el lugar patas arriba, siempre que el artefacto permaneciera en la divinidad arcaica. Parece haber un asentamiento de dioses más adelante. Vayamos allí y pidamos direcciones. Tal vez sepas el nombre del lugar, dijo Supin. Juana asintió. Tan Ruyan ya se había rendido. Ella los siguió y escuchó los arreglos de Supin. Estoy tan cansado. Tan Ruyan ya estaba sudando y sonrojándose como si estuviera sufriendo un fuerte resfriado, poco después de que comenzaran a correr. Incluso sus ojos habían perdido el foco. Supin no se detuvo. Él dijo. El entorno local puede ser demasiado para ti. Trate de adaptarse a ella. Te volverás más fuerte cuando lo hagas. Recuerda absorber el poder divino a tu alrededor. Pulirá y fortalecerá tu cuerpo. Tan Ruyan no se dio cuenta de que el entrenamiento ya había comenzado. Apretó los dientes y luchó después de ver lo informales que eran Supin y Tan Ruyan. Casi se desmaya, ya que se agotó mientras avanzaban. El seductor pensamiento de rendirse se repitió en su cabeza, pero apretó los dientes y aguantó. Sabía que lo único que podía hacer era aguantar. Tal como mencionó Supin, tenía que hacer todo lo posible. A diferencia de Supin y Johanna, ella era una practicante sin talento que también carecía de antecedentes poderosos. No tenía nada, excepto su diligencia. No pudo entender ni intervenir durante la conversación de Supin y Johanna. Odiaba la sensación de quedarse fuera, más que el cansancio. Tan Ruyan finalmente se desmayó debido al agotamiento poco después. Supin no dudó en lanzar un puñetazo y destrozar su cuerpo. Un Tan Ruyan confundido resucitó poco después. Ella preguntó, ¿me desmayé hace un momento? Extraño. ¿Por qué mi cuerpo está lleno de fuerza? Como dije, no necesitas preocuparte por nada. Revertiré el tiempo y te traeré de vuelta a la vida si no puedes aguantar más. Solo espera, dijo Supin. Tan Ruyan asintió rápidamente. Se volvió más segura después de sentir la fuerza abundante en su cuerpo. Johanna miró a Supin. Ella ya sabía que Tan Ruyan podía revivir, pero aún así era una práctica extraña, ver a Supin matarla tan rápido. 10 minutos tarde. Tan Ruyan se desmayó en sudor nuevamente. Supin luego la mató de nuevo para revivirla. Al mismo tiempo, Supin convocó a sus mascotas. El poder divino en la divinidad arcaica era tan denso que podían volverse más fuertes con solo estar presentes. Casi estamos allí. Se estaban acercando a la montaña que habían visto a lo lejos. Todos los árboles que crecían de él tenían cientos de metros de altura, mientras que los edificios eran primitivos, pero hermosos a su manera. También había unos gigantescos pilares de piedra con bellas imágenes grabadas. De repente, estalló un rugido. ¡Detener! El tipo estaba gritando en la lengua de los dioses antiguos. Afortunadamente, Johanna era una de ellas, y Supin había aprendido algo de su dialecto durante sus visitas al entierro del semidios. Anuncios de Put Future. Wash. Wash. Dos extraños con una brillante armadura dorada se precipitaron. Ambos eran dioses. Su cabello brillante era puramente dorado, y la gran cantidad de poder divino en sus cuerpos sugería que sus líneas de sangre eran tremendamente puras. Miraron a los invasores, luego miraron a Johanna por un rato. Se volvieron menos agresivos una vez que la vieron, pero aún así dijeron con un tono solemne. Este es el territorio del clan de la lluvia. ¿De dónde eres? ¿Por qué trajiste a tus esclavos aquí? ¿No conoces las reglas? Estaban hablando con Johanna. Tanto Supin como Tan Ruyan estaban siendo considerados esclavos de Johanna. Después de todo, cualquier otra forma de vida era esclava de los dioses. Incluso los poderosos dragones también eran esclavos. Esa era una idea que estaba profundamente grabada en su sangre. Todas las vidas eran inferiores y estúpidas a sus ojos, excepto ellos. Sería un honor ser esclavo de un dios. ¿Los conoces? Supin los ignoró. Podía resucitar un número infinito de veces con la energía abundante en ese plano. Fue y les faltó el respeto tanto como ellos le faltaron el respeto a él. El clan de la lluvia.
Hubo un ligero cambio en la expresión de Johanna, y dio un paso atrás, de alguna manera inconscientemente a punto de inclinarse y presentar sus respetos. La jerarquía entre los dioses era incluso más importante que la de los dragones. El clan de la lluvia tenía un alto rango. Johanna había nacido en un clan de rango medio. Esa fue la razón por la que solo se había convertido en un dios de las reglas en el entierro del semidios. Los miembros de clanes de alto rango generalmente tendrían un mayor talento y podrían convertirse fácilmente en dioses de las reglas. Los destacados podían convertirse en dioses superiores. Incluso se creía que algunos de sus descendientes eran capaces de cultivarse hasta convertirse en dioses ancestrales. Al ver el gesto de Johanna, Suping la agarró del hombro y le preguntó con el ceño fruncido: ¿Qué estás haciendo? Dada la actitud informal e irrespetuosa de Suping, Johanna dijo rápidamente: el clan de la lluvia es un clan de alto rango. Es muy famoso entre los dioses. De hecho, sería de mala educación que viniéramos sin anunciar. ¿Un clan de alto rango? Suping se sorprendió un poco, pero no más que eso. Solo estamos de visita. ¿Cuál es el problema? Simplemente podemos irnos si no quieren vernos, ¿eh? Los dos dioses se sorprendieron al ver el comportamiento de Suping. Luego, miraron a Johanna con furia y desprecio. Eres un dios, pero no trazas una línea entre tú y los esclavos. Eres una humillación para todos nosotros y deberías ser asesinado. El dios del lado derecho simplemente levantó la mano y recogió una lanza mientras hablaban, balanceándola hacia Johanna. Obviamente iba a destruirla a ella y a Suping. Nosotros no, Johanna trató de explicar. Observó la lanza oscilante y se olvidó de resistirse por un momento. Estallido. Una explosión combinada con un rugido furioso estalló. Fue tan ensordecedor que parecía haber hecho temblar la montaña increíblemente alta y magnífica, cuya cima ni siquiera se podía ver. La sangre salpicó. Suping se paró al frente para proteger a Johanna. Ya se había fusionado con Little Skeleton y Dark Dragon Hound, desatando su fuerza máxima para bloquear el ataque agresivo. ¿Eh? El dios se sorprendió al ver que su ataque había sido bloqueado. Podía decir fácilmente que Suping era un nivel más débil que él. Además, era un esclavo humano. Incluso los esclavos de su nivel no serían rival para él. Y, sin embargo, su ataque había sido bloqueado por Suping. Bastardo sangriento. El dios se puso furioso, sintiendo que había sido agraviado. Su cuerpo brilló y un halo majestuoso apareció detrás de su espalda. Luego, balanceó su lanza y realizó otro ataque. El aire circundante fue absorbido, y una fuerza que podría destrozar un mundo se concentró en la lanza para luego aplastarla. Johanna miró la escena con el rostro pálido, como si hubiera olvidado cómo resistir. Suping notó que Johanna estaba fuera de sí, así que la empujó con una mano pesada y rugió. ¿Qué estás haciendo? No hay necesidad de etiquetas si están tratando de matarte. Johanna tembló y miró hacia atrás. Luego, vio a Suping rugiendo y luchando con una espada roja en la mano. La espada y la lanza chocaron con una fuerza brutal teñida de una luz roja y dorada. Al momento siguiente, el brazo del dios se rompió y fue lanzado hacia atrás. Capítulo 973. Batalla. ¿Qué? El otro dios apuesto estaba completamente conmocionado. No ayudó a su compañero, porque pensó que era degradante para ellos matar juntos a un simple esclavo. Sin embargo, fuera de toda expectativa, su compañero fue arrojado hacia atrás por el esclavo. ¿Cómo fue posible? Eran dioses superiores. ¿Cómo podrían los seres humanos esclavizados compararse con ellos? Maldita sea. El dios fue lanzado 100 metros hacia atrás antes de que finalmente recuperara el equilibrio. Su cara estaba roja. Su sangre estaba hirviendo y su brazo temblaba debido al ataque de Suping. Fue una humillación insoportable para él. ¿Por qué un simple humano había sido lo suficientemente audaz para hacer eso? Morir. Debes morir. El dios rugió. La ilusión detrás de su espalda de repente se fusionó con su cuerpo. Una deslumbrante luz dorada irradiaba de su cuerpo de tal manera que se parecía al sol. Rugió y volvió a cargar con su lanza, congelando el tiempo y el espacio. Sin embargo, justo cuando el tiempo y el espacio se habían congelado, una luz roja aún más deslumbrante rompió la imagen consolidada y brilló en el rostro del dios. La brillante luz dorada luego disminuyó como una marea, y una herida dorada apareció en el hermoso rostro del dios. Sus ojos se abrieron cuando le resultó imposible de creer. No creía que Suping pudiera lastimarlo, o que incluso se atrevería a hacerlo. Este ser humano es solo un esclavo. Tal insubordinación es suficiente para ejecutar a toda su familia.
El apuesto dios cercano también cambió su expresión y dijo con frialdad. «Qué atrevido de tu parte». Todavía sosteniendo su espada, Su Ping los miró con frialdad y dijo. «¿Todos los dioses son como tú? ¿Estás pidiendo que te maten?» El apuesto dios rugió y de repente tomó acción. Una ilusión majestuosa apareció detrás de su espalda y se fusionó con su cuerpo. Luego se unió a su compañero y atacó a Su Ping. Tuvieron que matar al esclavo para defender su honor. Los ojos de Su Ping se volvieron fríos. Joanna todavía estaba aturdida, por lo que sabía que no podía contar con su ayuda. Le pidió a Tan Ruyan que retrocediera, ya que las réplicas de la batalla serían suficientes para matarla. He matado muchas bestias antes, pero aún no he ejecutado a un dios. Hoy me convertiré en un asesino de dioses. La sed de sangre surgió en sus ojos. Su Blood Cloud Sword era una antigua espada demoníaca que podía desencadenar la brutalidad en su corazón. Su antiguo maestro había sido corrompido, convirtiéndose finalmente en un demonio a causa de ello. Además, la espada podría afectar e influir en su oponente. Auge. La espada emitió un torrente de aire sangriento que se había acumulado durante miles de años. Su frialdad era suficiente para atrapar a los débiles de mente en todo tipo de ilusiones. Por el momento, los dos dioses aparentemente se vieron afectados, aunque la influencia fue solo leve. Aún así, una leve influencia fue suficiente para cambiar el resultado de una batalla de tan alto nivel. Morir. Su Ping no dudó en atacar. No sería fácil con un oponente que ya estaba decidido a matarlo. ¿Qué pasa con las consecuencias? Habría estado preocupado si estuviera en el mundo exterior, pero no tenía miedo cuando actuaba en los sitios de cultivo. Auge. El campo de la oscuridad y el poder de su pequeño mundo se extendieron. Al mismo tiempo, la espada, envuelta en el poder de la fe, se movió para cortar a los dos dioses. La luz dorada de los dos dioses pronto se ahogó en el campo de Su Ping. Aún así, una luz dorada estalló cuando se acercó a ellos, alejando la oscuridad. El apuesto dios, ardiendo con el poder divino, rugió. Muere. Su lanza, llena de poder agresivo, alcanzó a Su Ping en un abrir y cerrar de ojos. Pero Su Ping reaccionó aún más rápido. Una luz roja brilló en su mano, y activó la primera pintura astral, invocando poder para derribar la lanza. Luego, apuñaló más rápido de lo que los dos dioses pudieron reaccionar y causó una gran herida en el pecho del apuesto dios. La sangre brotó. El otro dios tembló de furia después de ver eso. Cargó contra Su Ping como un águila dorada. Anuncios de Put Future. Su Ping brilló y cubrió su cuerpo con el poder de la pintura astral 8-9. Con movimientos tan impredecibles como los de un fantasma, corrió hacia la espalda del dios y lo golpeó. Su fuerza brutal rompió instantáneamente los huesos del dios. Ambos seres elevados resultaron gravemente heridos al caer de la montaña. Fue exactamente en ese momento cuando un rugido furioso resonó en el mundo. ¿Quién es lo suficientemente audaz como para causar problemas en el clan de la lluvia? Los dos dioses caídos fueron levantados por una nube brillante. Al mismo tiempo, un general con armadura apareció en el vacío con una larga lanza en la mano. Miró a Su Ping y Joanna con frialdad. Joanna tembló, inconscientemente bajó la cabeza. Su Ping, sin embargo, dio un paso adelante y lo miró con la cabeza en alto. ¿Quién está causando problemas? Ellos nos atacaron primero. Solo estaba contraatacando. Callarse la boca. El general repentinamente rugió, eres solo una especie inferior. No puedes hablar. Su Ping entrecerró los ojos, pero no se molestó en decir nada más. El general volvió a mirar a los dos dioses heridos y se puso aún más serio. Mientras los curaba con poder divino, dijo, has herido a dos guardias del clan de la lluvia. Dime de qué clan eres. Qué audaz de tu parte. Estaba hablando con Joanna, con intención asesina en sus ojos, como si fuera a castigar no solo a Joanna sino también a todo su clan. Siendo de alto rango, el clan de la lluvia era insuperable excepto los dioses ancestrales. Ni siquiera los otros clanes de alto rango se atreverían a ser tan irrespetuosos, a menos que estuvieran entre sus enemigos. Sin embargo, los enemigos nunca vendrían solos, de lo contrario sería equivalente al suicidio. Joanna se puso pálida. Ella naturalmente escuchó lo que el dios implicaba. Todo su clan enfrentaría las represalias del clan de la lluvia si revelara el nombre. Los dioses no eran del tipo pacífico, pero tenían un sistema estricto. Los de alto rango consideraban a los de bajo rango como malas hierbas, y los de bajo rango consideraban a otras especies como esclavas. El prejuicio estaba profundamente en sus huesos. Yo. La voz de Joanna tembló. Ella sabía que el clan de la lluvia era un clan de alto rango con dioses ancestrales.
A pesar de que su yo original era un dios de las reglas, no podía compararse con ellos en absoluto. ¿De qué tienes miedo? Al ver lo aterrorizada y dócil que estaba Johanna, inmensamente diferente de lo habitual, Su Ping frunció el ceño y dijo: yo levantaré el cielo para ti si se cae. Además, no te pueden matar aquí. No importa quién sea, no necesitamos razonar con él si actúa tan tercamente. Ligeramente aturdida, Johanna miró a Su Ping y luego al general. Sus ojos estaban nerviosos, ya que le costaba decidirse. Tu yo original es un ascendente. Esos dos dioses ni siquiera pudieron vencerme. ¿Por qué permitiste que te gritaran? Voy a averiguar qué es lo que pueden hacernos. Su Ping se burló y le dijo al general: me llamas una especie inferior. Me pregunto por qué eres tan confiado y arrogante. No eres nada notable. Dos de ustedes son de un reino superior al mío y me atacaron juntos, pero fallaron. ¿De qué crees que eres capaz? Sus palabras fueron pronunciadas con sarcasmo, el desprecio escrito en todo su rostro. Su actitud hizo que la expresión del general se congelara. Desvió los ojos de Johanna a Su Ping, luego expresó su indiferencia mientras decía suavemente: muere. Un poder inimaginable se elevó repentinamente desde todas las direcciones como una mano invisible que contenía la ley de la destrucción. Iba a exprimir a Su Ping. Su Ping sintió el peligro. Luego rugió y desató toda su fuerza. Cortó a su oponente después de desplegar su pequeño mundo y su campo, tratando de cortar el poder circundante. Su ataque provocó una grieta, y al instante desapareció por la abertura. Luego reapareció a cientos de metros de distancia con sangre en los labios, pero miró a su oponente con agresividad y se rió. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? ¡No! El general entrecerró los ojos. La indiferencia en sus ojos se había ido. Estaba bastante sorprendido en realidad. Pudo sentir que Su Ping estaba en un nivel más bajo que el suyo, mientras que él ya estaba en la cima de su nivel. Lidiar con ese humano debería haber sido tan fácil como matar una hormiga. Sin embargo, no pudo hacer eso. La hormiga se escurrió entre sus dedos y escapó. Sus ojos se volvieron sombríos y dijo: ¿es por eso que eres tan arrogante? Desafortunadamente, eres demasiado estúpido. Un insecto sin valor como tú nunca debería haber venido aquí. La ilusión de un dios apareció de nuevo a sus espaldas, mientras atacaba por segunda vez. Su Ping inmediatamente sintió que el poder circundante era 10 veces mayor. Podía ver vagamente otro mundo, que se movía hacia él, aplastándolo. ¿Es esta la ilusión de un mundo? Su Ping estaba al tanto de los medios de ataque de los Star-Lords. Algunos atacaron con sus pequeños mundos y otros atacaron con proyecciones de sus pequeños mundos. Sería muy difícil reparar mundos pequeños si se rompieran en batalla. Usar proyecciones de sus pequeños mundos era mucho más seguro. Por supuesto, esas proyecciones también serían mucho más débiles. Su Ping estaba indignado por la arrogancia de su oponente. Luego desató su propio pequeño mundo. Anuncios de Put Future. Estallido. Un poder imparable cayó sobre él. Su Ping detectó de inmediato que su pequeño mundo estaba siendo aplastado. Poco después, perdió el control de su propio cuerpo. Al final, ese poder aterrador retrocedió, creando un campo de fuerza que confinó el cuerpo de Su Ping. La cercana Johanna no pudo evitar rugir. ¡No! Estallido. El cuerpo de Su Ping explotó, convirtiéndose en una pulpa sangrienta en el momento en que dijo eso. Más lejos en la distancia, los ojos de Tan Ruyan se abrieron con incredulidad cuando vio que sucedía esa escena sangrienta. ¿Está muerta Su Ping? No, no hay manera. Tan Ruyan quedó atónito durante 2 segundos. Entonces, sus ojos se inyectaron en sangre. Dejó escapar un rugido devastador y luego cargó contra el general. Había olvidado por completo que el general era un dios. Ella solo sabía que Su Ping estaba muerta. Él no puede morir. Estallido. El cuerpo de Tan Ruyan explotó a decenas de metros de distancia. El general ni siquiera se molestó en mirarla, porque para él matarla era más fácil que respirar. Pero entonces, reapareció el Su Ping recientemente explotado. Había visto cómo Tan Ruyan había muerto por él un momento antes. A pesar de que podían resucitar infinitamente en ese plano, todavía estaba profundamente conmovido cuando la vio llorar por él. Sintió que había llamas ardiendo en su corazón. Veamos si los dioses pueden seguir actuando con arrogancia una vez que sus orgullosas cabezas estén debajo de mis pies. Su Ping se rió entre dientes y dijo. Horripilantes llamas saltaron de su espalda, luego revolotearon sobre su cuerpo, haciendo que la temperatura general aumentara. Luego dio un paso adelante. Sus pupilas se agudizaron, convirtiéndose en rendijas verticales, mientras que su cuerpo también cambió.
Alas de llamas detrás de su espalda lo hacían parecer un pájaro de fuego. ¿Eh? El general y los dos dioses se sorprendieron. No esperaban que Suping pudiera revivir. Aún más extraño, el aura de Suping les era algo familiar. Era un aura honorable y distante que pertenecía a las criaturas míticas de la era del caos. Las únicas cosas que asustarían a los dioses eran esas entidades. Los dioses eran una especie antigua por derecho propio, pero algunas de las criaturas míticas tenían una historia más larga que los dioses. Por supuesto, habría seres más débiles entre ellos, que no merecerían mucha atención. Sin embargo, Suping estaba liberando el aura de una fuerte criatura mítica, que muy probablemente era uno de los cuervos dorados. ¿Eres descendiente de los dioses guerreros? Eso es imposible. ¿Cómo puede aparecer el linaje de los dioses guerreros en una especie tan inferior? El general murmuró en estado de shock. Las manos de Suping, que se habían convertido en garras, ya estaban cortando al general con la espada fuertemente agarrada. Despertado por la intención asesina de Suping, el general volvió en sí y dijo con frialdad: incluso los descendientes del cuervo dorado serán ejecutados por deshonrar al clan de la lluvia. Proyectó su mundo, con el objetivo de aplastar a Suping nuevamente. Suping lanzó llamas doradas y desató su poder como el sol. Se las arregló para romper la proyección del pequeño mundo antes de que su cuerpo fuera aplastado, y luego envió una llama al general. Inmediatamente después de morir, Suping eligió resucitarse a sí mismo, así como al pequeño esqueleto y al sabueso del dragón oscuro, en el acto. Rápidamente se fusionó con ellos nuevamente y cargó contra su oponente. ¿De nuevo? El general estaba obviamente atónito. Estaba seguro de haber matado al joven humano. Es una habilidad de resurrección como la que usan los fénix. Pero pueden incluso hacerlo consecutivamente. Además, los cuervos dorados tenían habilidades diferentes, incluso si ambas especies eran pájaros. Vete al infierno. El general no lo creía. Volvió a atacar y apagó la llama con el poder de la fe. Estallido. Suping agitó su espada y cortó la proyección del mundo. No estaba aplastado esta vez. Después de 2 fallas, Suping logró localizar la debilidad de la proyección, así como el truco para desatar toda su fuerza. Su aura de espada hizo estallar la proyección como una aguja. Luego, cargó contra el general con un abandono brutal. Capítulo 974. Percepción. Estás pidiendo que te maten. El general se sorprendió al ver que su proyección mundial había sido penetrada. Era un insulto para él tener tantas dificultades para vencer a una especie inferior. 1000 dioses matando sombras. El general apuñaló con su lanza, que estaba envuelta en leyes y el poder de la fe. Las ilusiones producidas por la lanza de repente llenaron el cielo. Pero entonces, todas esas ilusiones se combinaron en una sola lanza, que descendió desde las nubes con un impulso imparable. Estallido. Suping no pudo esquivar a tiempo y fue golpeado de lleno. Su cuerpo explotó en un instante. ¡No! Tan Ruyan no pudo evitar exclamar. Su rostro estaba pálido, a pesar de que acababa de verlo morir un momento antes. Al momento siguiente, escuchó la voz de Suping nuevamente cuando reapareció. No te preocupes por mí. Mientras se fusionaba con Little Skeleton y Dark Dragon Hound, luego le dijo a Tan Ruyan: como dije, somos inmortales aquí. Solo considéralos como muñecos de entrenamiento para nosotros. Tan Ruyan estaba atónito. Suping ya le había contado sobre esto antes de hacer el viaje. Ella no sabía que lo decía en serio. Sin embargo, todo estaba más allá de lo creíble, y los enemigos se sentían tan reales. La mente de Joanna también hizo clic. Luego entendió que también podría resucitar después de ver a Suping y Tan Ruyan volver a la vida una y otra vez. Sin embargo, se enfrentaban a miembros del clan de la lluvia. Era un clan de alto rango con influencia en todo el reino de los dioses. El miedo y el asombro que estaban profundamente grabados en su sangre eran demasiado difíciles de superar. Había dioses ancestrales en ese clan, esos eran los seres superiores en el reino de los dioses. La resistencia y la falta de respeto provocarían su destrucción. Estallido. Mientras la expresión de Joanna se contrajo, el cuerpo de Suping explotó nuevamente. El general encontró la oportunidad de matarlo cuando estaba hablando con Tan Ruyan. Suping resucitó una vez más. Miró al general con frialdad. Este último era solo un Star-Lord, pero era incluso más horrible que los Star-Lords con los que había luchado en las simulaciones de Divine Lord Rank. Él tiene más poder de fe que yo. Su pequeño mundo había sido más perfeccionado que el mío. ¿También domina las 4 leyes supremas?
Su Ping se dio cuenta de que su oponente era más fuerte que él en todos los aspectos, y que podía vencerlo simplemente usando una proyección de su pequeño mundo. Pero, no era como si no tuviera una sola oportunidad de ganar. Había un 0,01% de posibilidades de que pudiera ganar. Puedo ser más fuerte que él por un instante si desato toda mi fuerza de una sola vez. Pensó Su Ping. Tenía demasiado poder en su cuerpo. Había una tremenda cantidad de poder astral, poder de fe y muchas leyes. Movilizar todo su poder solía requerir mucho tiempo. Sin embargo, sus batallas recientes lo habían iluminado. Ahora tenía una manera de estallar con todo su poder. Sin embargo, la consecuencia de tal método era ciertamente obvia. Tal carga sobre su cuerpo haría pedazos su océano astral. Aún así, estaba en un sitio de cultivo. Podría volver a la vida siempre que tuviera suficientes puntos de energía. Esa fue su mayor ventaja. De acuerdo. Veamos de lo que son capaces los dioses Star-Lord. Su Ping rugió para sí mismo y miró al general con pasión en sus ojos. Su cuerpo salió disparado hacia adelante mientras desataba el poder de las 5 pinturas astrales. Su poder fue combinado. Paralelamente, el poder astral de sus células se extraía a una velocidad tan rápida que su océano astral casi se desgarraba. Su piel estaba demasiado encendida con llamas azules. Incluso su cabello estaba erizado debido al estallido. La lanza llegó de nuevo en ese momento. Su Ping levantó la cabeza y cortó brutalmente. Luego desató todo su poder. Anuncios de Put Future. Estallido. La espada demoníaca roja liberó el poder de una explosión nuclear, pero la lanza fue aún más poderosa. Su Ping tembló y fue arrojado hacia atrás. El viento a su alrededor era tan fuerte como una pared. Su cuerpo casi se vino abajo cuando se estrelló contra él. Usted debería haber sabido mejor. El general parecía menos desdeñoso y más solemne al mirar al hombre que caía y se derrumbaba. Era casi increíble que un esclavo de un reino de cultivo inferior lo empujara tan lejos. Habría sido aceptable si Su Ping fuera un dios, pero solo era un ser humano. Su Ping resucitó nuevamente y continuó cargando contra él desde abajo. Maldita sea. La expresión del general tuvo un ligero cambio. Todavía era incapaz de matar a ese tipo. Había visto cómo se extinguía el aura de vida del hombre. ¿Cómo puede resucitar una y otra vez? Inversión del tiempo. Rugió el general. El tiempo y el espacio a su alrededor retrocedieron rápidamente. Su Ping, que se elevaba desde abajo, retrocedió más allá de su control. Inmediatamente trató de equilibrarse con el poder del tiempo y el espacio, pero su oponente era mucho más fuerte y fue retirado poco a poco. Poco después, Su Ping volvió a caer al lugar donde su cuerpo había sido destrozado. El tiempo todavía estaba retrocediendo. Al momento siguiente, otro Su Ping resucitó del cuerpo roto. La escena conmocionó al general. Le puso la piel de gallina. Su Ping también estaba un poco atónita por tal escena. Fue entonces cuando también se dio cuenta de que su oponente había invertido el flujo del tiempo para enviarlo de regreso a su estado anterior de muerte. Sin embargo, su resurrección no fue revertida. Su Ping había pensado originalmente que el sistema lo resucitó invirtiendo el flujo del tiempo. ¿No fue el caso? Su Ping se relajó poco después. Todos los Star-Lords pudieron revertir el flujo del tiempo. Todos los sitios de cultivo habrían sido verdaderas tierras peligrosas para él si la característica de resurrección del sistema pudiera ser manipulada tan fácilmente. Ya sin prisa por pelear, Su Ping rápidamente preguntó en su corazón: «Sistema, ¿qué está pasando?» Podría ser asesinado en cualquier momento, pero no lo consideró un gran problema. Siempre podía resucitarse gastando algunos puntos de energía. Están pasando muchas cosas. Sea más específico, dijo el sistema con un tono perezoso. Su Ping se quedó sin palabras. Usted sabe lo que quiero decir. ¿De qué hay que sorprenderse? De hecho, te he resucitado invirtiendo el flujo del tiempo. Sin embargo, el tiempo y el espacio que cambio no son los mismos que cambia tu oponente, dijo el sistema casualmente. En términos más simples, corté el tiempo y el espacio donde resucitaste del mundo real. Entonces, no importa cómo reviertan el tiempo en el mundo exterior, la pieza que falta no se puede hacer retroceder, a menos que tu oponente sea más fuerte que yo, pero eso es imposible. Su Ping todavía estaba un poco desconcertado, pero finalmente entendió algo cuando escuchó la última oración. En pocas palabras, no había nada que temer si un enemigo lo devolvía a un estado muerto. Esta soy yo de un momento antes. En ese momento, Su Ping se vio a sí mismo resucitado después del reverso del tiempo. Ese otro yo le devolvía la mirada. Sus ojos se encontraron.
Su Ping estaba entonces seguro de que realmente era él. Dos instancias de mí existen al mismo tiempo. Él y yo no estamos en el mismo tiempo y espacio, pero parecemos estar en el mismo lugar. Él es yo del pasado, y yo soy yo en el presente. ¿Es así como el Buda de las 6 vidas convoca a sus futuros yoes? Su Ping de repente obtuvo una comprensión más profunda del camino del tiempo y el espacio. Intentó ingresar a otro tiempo y espacio en el futuro, para invocar una versión de Star-Lord de sí mismo. Su Ping detectó resistencia poco después. Ya le había resultado imposible continuar después de solo avanzar 3 meses para encontrar su yo futuro. Su experiencia en el tiempo y el espacio aún no era lo suficientemente buena. Su Ping detectó que todavía estaría en el estado estelar 3 meses después. Parece que solo puedo convocar a mi yo futuro en el estado estelar. No puedo invocar nada antes de eso con mi comprensión actual de la ley del tiempo, a menos que reúna la sexta pintura astral. La pintura astral del péndulo debería ser capaz de perfeccionar mi camino del tiempo. Ni siquiera este general conocería el camino del tiempo mejor que yo para entonces. Pensó Su Ping. Desafortunadamente, todavía no podía condensar la pintura astral del péndulo en este momento. Dejó de intentarlo después de aprender la forma de convocar a su yo futuro y ver sus limitaciones actuales. Regresó al antiguo método. Tuvo que explotar toda su fuerza para derrotar al general. Anuncios de Put Future. Ya lo había intentado antes, pero no fue lo suficientemente rápido. Es muy difícil concentrar todo mi poder astral en la Blood Cloud Sword. Mi mano es la más rápida. Mis otras partes del cuerpo tienen que transmitir el poder tan rápido como lo hace mi mano. Su Ping frunció el ceño mientras consideraba la paradoja. Su poder astral estaba almacenado en todas las partes de su cuerpo. La mano estaba más cerca de la espada y sería la más rápida para entregar el poder. Los pies, por otro lado, eran los más lejanos y podían ser 0,0001 segundos más lentos al entregar la potencia. El general dejó de invertir el flujo del tiempo mientras Su Ping reflexionaba sobre sus opciones. El Su-Ping del pasado que acababa de manifestarse colapsó y desapareció. Simplemente miró al Su-Ping actual sin decirle una palabra. Su-Ping se entendió a sí mismo. No hacía falta decir nada. El Su-Ping en el pasado confiaba en el Su-Ping en el presente y creía que podía vencer a su oponente. ¿Por qué puede volver a la vida? El general estaba perdido. Los dos dioses a su lado estaban igualmente atónitos. Habían pensado que Su-Ping había revivido al invertir el flujo del tiempo, pero ese no fue el caso. ¿Qué más podría devolverlo a la vida una y otra vez? A pesar de que eran dioses conocedores y de alto rango, nunca habían visto algo tan extraño como eso. Incluso si invirtiera el flujo del tiempo, ya estaba muerto antes, y sería imposible para él volver a la vida, a menos que alguien más lo hiciera por él, pero eso es imposible, murmuró el general. Sintió que estaba en algo, aunque todavía estaba desconcertado por las implicaciones. Poco a poco volvió en sí. Miró a Su-Ping con un brillo extraño en sus ojos. Sin embargo, lograste hacer esto, el dios mayor lo descubrirá pronto. Hormiga, ven aquí. Rugió, y un mundo espléndido reapareció a su alrededor. Esta vez, hizo uso del mundo real. Apareció un mundo dorado y brillante. Tenía montañas y ríos que contenían una gran cantidad de poder. Estaban a punto de rodear y confinar a Su-Ping. Su-Ping se despertó de su estado de distracción y se dio cuenta de la intención de su oponente. Odiaba más estar encarcelado mientras visitaba los sitios de cultivo, particularmente porque sería una gran pérdida de tiempo. Piérdase. Su-Ping rugió y desató su poder nuevamente. Esta vez, hizo uso de la pintura astral 8-9 y cambió la estructura de su cuerpo. Los dos océanos astrales se transfirieron a la mano que sostenía la espada, y las venas que transmiten el poder astral también se ensancharon. Su cuerpo se volvió tan recto y suave como un tobogán. Tal arreglo permitiría una salida de alta eficiencia del poder astral almacenado en sus células. Las consecuencias también fueron obvias. Sus órganos, como los ojos y la nariz, funcionarían mal por un momento. Sin embargo, a Su-Ping no le importó un mal funcionamiento tan breve cuando estaba concentrando su fuerza. Estallido. Un aura de espada azul brillante estalló. El poder de las leyes y la fe, impulsado por una tremenda cantidad de poder astral, explotó como una bomba nuclear e iluminó el mundo entero. Auge. Los órganos dentro del cuerpo de Su-Ping se restauraron después de liberar el poder, lo que le permitió escuchar la explosión ensordecedora y ver el agujero que había creado en el mundo del general. El poder que lo rodeaba ahora tenía una apertura.
Su Ping brilló rápidamente y escapó del mundo, antes de detonar su cuerpo. Estallido. Su cuerpo explotó. Al momento siguiente, resucitó en el acto en su mejor estado. El método fue bueno, pero fallé en concentrar todas mis fuerzas. Solo reuní el 70%. Su Ping recordó su ataque anterior después de la resurrección. Estaba fascinado por el horrible estallido y lo consideró como un movimiento recién creado. Pensar en un nombre para ello vendría más tarde. Me pregunto qué pasará si realizo la Heavenly Fire Sword mientras estoy en ese modo. Su Ping reflexionó. Heavenly Fire Sword era una técnica que enfocaba el poder de la espada, dándole un impulso con múltiples leyes. Su Ping estaba entusiasmado con la idea de combinar el nuevo truco de arrebato con la Heavenly Fire Sword e instantáneamente lo probó. El general rugió en estado de shock e incredulidad cuando Su Ping desató esas exuberantes llamas de poder astral. No podía creer que su mundo hubiera sido destrozado por ese humano. Lo acababa de matar con la proyección de su mundo momentos antes. Pero luego Su Ping penetró en su mundo real. Él es solo un dios celestial. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Es imposible. Absolutamente imposible. El general no podía creer que estaba luchando contra un ser con un reino inferior. Los otros dos dioses estaban igualmente horrorizados. Ambos encontraron la escena surrealista. Capítulo 975. El príncipe. Estallido. La espada de Su Ping partió el mundo del general en dos, provocando una apertura aún mayor. Sin embargo, estaba completamente exhausto después del ataque y no pudo continuar. Esto no es lo suficientemente bueno como para matarlo. Debería poder ejecutarlo desde el interior de su pequeño mundo si invoco todo mi poder de una vez. Los ojos de Su Ping estaban llenos de intenciones asesinas, pero su corazón estaba extremadamente tranquilo. Al igual que un depredador frío, consideró cómo usar mejor su fuerza. Tiene que ser un estallido instantáneo, más intenso que una erupción volcánica. Fuego rayo. Su Ping reflexionó sobre las leyes con arrebatos explosivos, con la esperanza de encontrar una inspiración para desatar su poder aún más rápido. El general aprovechó esta oportunidad para volver a matarlo sin piedad, ya que Su Ping ya estaba agotado. Tenía la esperanza de matarlo para siempre esta vez. Sin embargo, el asesinato solo interrumpió los pensamientos de Su Ping por un momento. Continuó experimentando después de su resurrección. Mientras ajustaba su estructura corporal, cambió la distribución de sus células de un pilar a una pitón, convirtiéndolo en una forma suave y aerodinámica. Estallido. Su Ping volvió a atacar. El aura abrasadora de la espada fue incluso deslumbrante para el general. Esta vez, Su Ping desató el 80% de su fuerza. Un agujero de cientos de metros de ancho fue causado en el pequeño mundo del general. El aura de la espada continuó sin obstáculos hacia el cuerpo del general. Lo esquivó a tiempo, pero aún así comenzó a sudar frío. La técnica de espada de este humano se está volviendo aún más horrible. ¿Está creciendo? Su Ping fue asesinado por la proyección de su pequeño mundo anteriormente, mientras que actualmente ya podía dividir el pequeño mundo real en este momento. Su crecimiento fue impactante. Aún no es suficiente. Si desato todo mi poder astral justo donde está almacenado, ¿podré liberarlo todo al mismo tiempo? Su Ping lo intentó de nuevo pero falló. Era igual a una autoexplosión. Además, su poder estalló por todo el lugar. No estaba tan concentrada como la anterior ronda de concentración del 70%. Si tan solo mi control de mi cuerpo fuera mayor. Todavía estoy demasiado débil, pensó Su Ping. Otros probablemente pensarían que era un bicho raro si supieran lo que estaba pensando. ¿Cómo podría alguien obtener el control de una explosión de autoexplosión? Al ver que la fuerza del humano aumentaba, el general se dio cuenta de que se había convertido en el compañero de entrenamiento de Su Ping. Instantáneamente gritó a sus compañeros: «Dense prisa y convoquen a los demás. Alguien está causando problemas». Los otros dos dioses también estaban conmocionados y enfurecidos por tal desarrollo. Solo serían derrotados instantáneamente si el general no pudiera lidiar con el humano. Ninguno de los dos confiaba en resistir la horrible técnica de espada de Su Ping. ¿De dónde es este humano monstruoso? El general retuvo a Su Ping con su pequeño mundo después de que los dos dioses se fueron, e hizo todo lo posible para tratar con el joven. Apuñalaría a Su Ping cada vez que resucitara. Su pequeño mundo había sido dañado una y otra vez, y tenía que repararlo con su propia energía. Ya estaba cansado. Maldita sea, ¿por qué no puede ser asesinado? El general estaba frustrado y enojado. Poco después, docenas de dioses sobrevolaron.
Todos quedaron asombrados por lo que vieron, ya que fácilmente podían decir que su capitán estaba luchando contra un ser humano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Un ser humano se ha atrevido a venir al poderoso clan de la lluvia? ¿Ese ser humano está luchando contra nuestro capitán? ¿Mis ojos me están engañando? No bebí ayer. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mientras todos estaban conmocionados por la vista, el general rugió. Establezcan la formación. Todos finalmente tomaron acción. Rápidamente establecieron una formación gigantesca, que emitió un poder divino horrible y puro. El general luego se dirigió al centro de la formación. Todo el poder divino que había consumido se repuso. Mientras emanaba un deslumbrante brillo dorado, agitó su lanza y rugió. Mátalos. Auge. Anuncios de Put Future. La ilusión del general apareció en el cielo. La figura de miles de metros de altura cortada con la lanza. Solo la presión de la lanza había hecho que los poros de su pin colapsaran, haciéndolo sangrar mucho. Aún así, no dio un paso atrás, en absoluto. En cambio, sus ojos estaban llenos de determinación. Estallido. Su pin se elevó al cielo y chocó con la lanza. Fue completamente borrado en un instante. Tan Ruyan y Johanna también cayeron con tal ataque. Johanna ni siquiera intentó resistirse, simplemente viendo cómo la lanza la destruía. De hecho, Tan Ruyan había levantado las manos para resistir, pero estaba demasiado débil. La resistencia fue inútil. Wash. Su pin revivió una vez más. También resucitó a Johanna y Tan Ruyan. Luego miró a Johanna, que todavía estaba aturdida, y gritó. ¿Por qué no estás peleando? ¿De qué tienes miedo? Johanna se estremeció y volvió la cabeza. Ella lo miró con desesperación en sus ojos. Ya no eres tú mismo. Su pin rugió. Johanna se mordió los labios pero aún así no ofreció una respuesta. Las resurrecciones de su pin conmocionaron a los dioses que acababan de llegar. Nuestra formación está separando el tiempo y el espacio, pero estos invasores aún pueden resucitar. Maldita sea. La exasperación del general creció. Pensó que el poder supremo de la formación sería suficiente para matar por completo a su pin, pero el método de resurrección del tipo era demasiado avanzado. Sus acciones fueron solemnes en este momento. Esta vez, estaba planeando reprimir y capturar a su pin, para luego entregarlo a los peces gordos de su clan. Vale la pena estudiar a un humano tan extraño. Su pin miró el pequeño mundo del general que lo confinaba. Esta vez, fue tan sofocante como un mar profundo gracias a la mejora de la formación. Le resultó difícil moverse, y luego vio la intención del general en sus ojos. Su pin pensó en retirarse. ¿Debería suicidarme y resucitar en un lugar al azar? Sin embargo, descartó la idea cuando miró a la absolutamente desesperada Johanna y a los dioses en la formación, quienes estaban sorprendidos pero desdeñosos. Ana, dijo su pin. Mientras estaba un poco aturdida, Johanna lo miró. Mira a los dioses de alto rango que reverencias. Su pin dijo lenta y tranquilamente. Su nivel es más alto que el nuestro, pero no pueden derrotarnos sin una formación. ¿Crees que serían rivales para nosotros si estuviéramos a su nivel? Johanna se sintió frustrada al darse cuenta de la intención de su pin. Esos dioses eran de hecho más débiles que él en el estado estelar. Sin embargo, ella no tenía miedo de esas personas, sino de los dioses ancestrales que respaldaban al clan de la lluvia. Los dioses ancestrales eran los seres más fuertes del mundo. Fueron adorados por todos como verdaderos dioses. También puedes convertirte en un dios de alto rango todo el tiempo que quieras, dijo Su pin nuevamente. Johanna sonrió con amargura. Su pin no parecía entender el horror de los dioses de alto rango. Todos los dioses querían ser como ellos, pero ¿cuántos lo habían conseguido? Auge. El pequeño mundo del general se acercó más y pronto envolvió a los tres invasores. Las leyes del tiempo y el espacio se fortalecieron dentro del pequeño mundo para aprisionarlos. El general se sintió aliviado de alguna manera después de que los atraparan. Inmediatamente dijo, envíalos al calabozo conmigo. Todos los demás dioses asintieron. Uno de ellos preguntó con curiosidad, Capitán, ¿quiénes son? ¿Un dios vino a causar problemas con dos esclavos humanos? ¿Por qué no pueden ser asesinados? En efecto. Los tres son patéticamente débiles y aún así no podemos acabar con ellos sin la formación. Definitivamente es raro. Todos los dioses estaban discutiendo. El general permaneció frío y silencioso dentro de la formación. Esa era la única forma en que podía mantener a Su pin encarcelada. Le preocupaba que Su pin pudiera liberarse si simplemente usaba su propia fuerza. Todos regresaron a la montaña. Justo cuando llegaron al pie de la montaña del clan de la lluvia, alguien preguntó sorprendido. ¿Qué estás haciendo?
El general y todos los demás dioses se sorprendieron al ver a esa persona. Todos ellos bajaron la cabeza respetuosamente. El general respondió: Su Alteza, estamos escoltando a forajidos que han invadido el territorio del clan de la lluvia. ¿Eres? Anuncios de Put Future. Era un chico joven que vestía una túnica dorada con patrones de escarcha. Sus ojos eran como estrellas, claros y agudos. Había una misteriosa persona mayor a su lado. Un dios y dos débiles esclavos humanos se atrevieron a traspasar el territorio del clan de la lluvia. Preguntó el joven sorprendido, incluso si lo hubieran hecho, podrías haberlos acabado solo. ¿Por qué molestarse con la enorme formación? El general respondió respetuosamente: Su Alteza, esos tres forajidos son muy raros. Resucitan una y otra vez sin importar cómo los mate. Entonces, tuve que capturarlos primero. El general no quiso explicar por qué tuvo que capturarlos con una formación. Después de todo, era bastante humillante para el líder de todos los guardias no poder reprimir a un esclavo humano, cuyo nivel era, de hecho, mucho más bajo. ¿No pueden ser asesinados? El joven obviamente estaba intrigado, pero el anciano a su lado permaneció en paz, sin sorprenderse por lo que dijo el general. ¿Es su experiencia en tiempo y espacio mejor que la tuya? Preguntó el joven con curiosidad. Podía decir que el trío invasor era débil, una de las chicas lo era sorprendentemente. La única razón detrás de sus constantes resurrecciones era que sus logros de tiempo y espacio eran mejores que los de los guardias. Aún así, esa conjetura era bastante increíble. Después de todo, los guardias eran considerados élites en el clan de la lluvia. Los reinos inferiores del invasor, pero un mejor control del tiempo y el espacio era una indicación de abundante talento. No creo que se trate de tiempo y espacio, el general se atrevió a responder. El joven enarcó las cejas. Si bien vio que el general probablemente todavía estaba confundido, dijo: Libérelos. Déjame comprobar esto. El general vaciló por un momento, pero luego asintió respetuosamente. El príncipe podría reprimir fácilmente a los invasores, incluso si no pudieran matarlos. Una vez que se canceló la supresión del mundo pequeño del general, Su Ping y los demás fueron liberados inmediatamente de un estado de congelación, física y mentalmente. Su Ping miró a su alrededor y descubrió que estaban en un lugar diferente. Sabía que habían sido encarcelados, pero no sabía qué pasó después. Justo antes de que lograra orientarse y ver el entorno con claridad, escuchó una voz curiosa pero casual. Púdrete en el infierno. El joven ya había atacado. Los invasores eran solo 3 hormigas para él. Tenía curiosidad por ellos, pero no los consideraba seres normales. Estallido. Un poder magnífico se precipitó sobre Su Ping, incluso mayor que el general había podido reunir. Su Ping planeaba resistir, pero luego descubrió que su poder estaba restringido por un campo especial. Entonces, su cuerpo explotó. Su conciencia también se extinguió. Pero al momento siguiente, Su Ping eligió resucitar en el acto. Miró al joven con ira. ¿Eh? ¿Realmente puedes resucitar? El joven estaba asombrado, como si acabara de ver un juguete interesante. La brutalidad irradiaba de los ojos de Su Ping. El anciano que estaba cerca abrió los ojos y miró a Su Ping, como si sintiera la intención asesina de Su Ping. Este último sintió entonces como si le clavaran un clavo afilado en la frente. Su alma fue destrozada y su conciencia se extinguió nuevamente. Reanimar. Su Ping estaba nuevamente entre los vivos. ¿Eh? El joven estaba asombrado. Ya he bloqueado el tiempo y el espacio circundantes. ¿Cómo resucitaste? No pudo evitar observar cuidadosamente a Su Ping. Una forma tan extraña de resucitar estaba más allá de él. Era un príncipe bien informado. Pocas cosas podían sorprenderlo. Todos los dioses de alto rango son capaces de nada más que intimidar a los débiles. Su Ping rugió en el momento en que resucitó. Aturdido por esto, el joven sonrió y dijo: Interesante. Te daré la oportunidad de confesar el secreto de tu resurrección. Entonces, puedes servir debajo de mí. Su Ping lo miró con calma, hasta que la sonrisa en su rostro desapareció. Luego dijo: He visto la arrogancia de los dioses. ¡Qué vergüenza! Me encantaría ver en qué se convertiría la arrogancia en tu rostro cuando lo pises si estuviéramos al mismo nivel. La expresión del joven se volvió sombría, pero rápidamente se compuso, como si encontrara innecesario enojarse por culpa de una hormiga. Dijo casualmente: Pareces seguro de ti mismo. Si es así, te daré una oportunidad. Levantó un dedo y dijo: Bajaré mi fuerza a tu nivel y solo usaré un dedo. Perdonaré tu falta de respeto si ganas. La expresión del general cambió repentinamente una vez que escuchó eso. Antes de que Su Ping pudiera responder, dijo:
Su Alteza. El joven giró lentamente la cabeza para mirarlo con ojos desprovistos de emoción. Que este humano es bastante raro. El general no sabía qué más decir. Había visto las habilidades de Su Ping. El príncipe era de hecho un genio sin igual en el reino de los dioses, pero ese humano era simplemente demasiado inusual.